diputada, muy buenos días. Hola Fresia, buenos días. Bueno, ¿qué le pareció en esta declaración que hacen llegar más de 27 reos el día de ayer de Punta Peuco? Bueno, me parece valorable, aunque tarde, porque la verdad es que uno hubiera querido saber de esta carta hace 20 años atrás. Hubiera significado, por ejemplo, la posibilidad de romper pactos de silencio, que son los pactos de lealtad justamente que derivan de la jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas. Ahora, hoy día, lo que me parece positivo es que reconocen la violación sistemática a los derechos humanos y bueno, eso no cambia la situación procesal porque ya están condenados por estos hechos, pero nos hace bien como país que reconozcan que se violaron los derechos humanos cuando aquí en el Parlamento hay un sector que incluso ha negado, ¿no es cierto?, esa violación a los derechos humanos. También me parece relevante que se amplía el campo de la responsabilidad, en el sentido de que cuando uno comete un crimen puede ser el autor material o el autor intelectual. Es verdad, la mayoría, no todos, pero la mayoría en Punta Peuco es autor material y los que no están en la cárcel, entre ellos porque ha pasado el tiempo y han muerto, son altos mandos, empezando por Augusto Pinochet. Ahora ha habido otras reacciones desde la Cámara, incluso de otras diputadas, como la diputada Carmen Hertz, por ejemplo, que señalaba ayer que no le parecía ni tan valorable que hubiese voces como de víctimas desde Punta Peuco en estos días, cuando también había sido tardía, y en ese sentido también lo compartía o compartía esa impresión con usted, diputada. ¿Qué efectos podría tener esto que ya se hace de manera quizás tardía, pero que coincide con el Plan Nacional de Búsqueda, que era lo que valoraba también el Ministerio de Justicia? Bueno, yo creo que si lo que pretende esta carta es una especie de trueque de condiciones más favorables, beneficios a cambio de información, me parece que es un camino errado. Después de 50 años, lo que uno esperaría, a propósito de las palabras del excomandante Martínez, es que entregaran información como una forma de no denigrar a la institución militar. Creo que el acto patriótico hoy día que pueden hacer los condenados de Punta Peuco es entregar información, no sobre sus casos en particular, sino que sobre otras situaciones que pudieran haber visto, en las que estaban comprometidos, en fin, que podría ayudar, digamos, a reconstruir las trayectorias de vida de detenidos, desaparecidos y de personas ejecutadas políticas. Y creo que ese sería un gesto que pasaría de la retórica y que hablaría, digamos, de efectivamente un acercamiento gratuito, generoso, leal y patriótico por parte de quienes están en Punta Peuco. ¿Qué podrían buscar, poniéndose usted en el rol de estos 27 reos, si no son beneficios carcelarios, diputada? Yo creo que eso es lo que buscan, beneficios carcelarios, pero también tengo que decir ahí que me parece que la balanza entre impunidad y justicia es muy asimétrica, porque hay muchos de ellos que pasaron muchos años en impunidad, es decir, libres, no en Punta Peuco. Recuerde usted que ayer entró alguien a Punta Peuco, un ex oficial de Carabineros que llevaba 2 años fugado de la justicia. Entonces todavía hay ese tipo de situaciones. No es que estén todos los que participaron y cometieron crímenes estén condenados. Todavía hay una pequeña parte respecto de muchas causas que están abiertas. Entonces sí, yo creo que buscan eso. Lamentablemente, en el campo de los derechos humanos, las sanciones tienen que ser proporcionales al daño cometido, porque estamos hablando además de crímenes que remecen la conciencia de la sociedad, de la humanidad. Tienen que ser proporcionales al daño cometido y también tienen que cumplirse de manera efectiva. No pueden ser una simulación de sanción. Y en ese sentido el campo de amplitud respecto de los beneficios que pueden tener es muy estrecho. Menos aún si no se ha visto una actitud pro
digamos, derechos humanos pro verdad y justicia durante 50 años. Ahora que coincida o que se valore, por ejemplo, por parte del ministro Luis Cordero de este Plan Nacional de Búsqueda como una primera etapa, ¿no? Sabemos que esto tendría como finalidad tener al menos el contexto de dónde desaparecieron algunas personas como para ir armando en un puzzle de lo que pasó hace 50 años. ¿Cree usted que esto quizás va más allá? Porque quiere decir, lo que usted mencionaba hace algunos momentos, que hay información todavía que puede ser valiosa para esta búsqueda. Por supuesto. Yo creo que sí la hay. Pensemos a lo mejor la gente no sabe, pero si uno habla de Fuerzas Armadas, está hablando de una institución jerarquizada, que además es muy estratégica, es decir, planifica sus acciones. Una de las cuestiones que existió durante la dictadura fue una planificación respecto de los delitos que se iban a cometer para efectos de hacer desaparecer la disidencia política en el mundo social y político. Por lo tanto, en una familia, en la llamada familia militar, siempre circula información y en ese sentido, efectivamente, capaz que puedan aportar los condenados en Punta Peuco, no a dónde están los restos, que a lo mejor sí, pero al menos a ver cuáles fueron estas trayectorias de tortura, de detención, etcétera, ¿no es cierto?, que nos pueden acercar más a saber del destino de las personas detenidas, desaparecidas y ejecutadas sin devolución de restos. Diputada, quería preguntarle también de no homenaje, pero acto que hubo ayer en el Senado y que fue muy valorado, de hecho, incluso por el presidente de la Cámara, que decía ojalá haber logrado, ojalá adherir desde la Cámara hacia lo mismo que firmaron en el Senado, haciendo autocrítica, sin cambiar tampoco la ideología de cada una de las sensibilidades, pero se vio una diferencia, se notó ahí una diferencia de lo que pasó en la Cámara el día anterior. Sí, yo me alegro mucho de lo que pasó en el Senado, porque efectivamente, si bien quedaron claras las posiciones, cada uno fue con su visión, me parece que hay un piso común, que es el piso común además que hemos tratado y ha tratado el gobierno de establecer como piso común de la sociedad, que es la valorización de la democracia, resolver los problemas con más democracia, el compartir los valores de derechos humanos, respeto, digamos, a el sistema multilateral, que al final de cuentas es quien sostiene la universalidad de los derechos humanos. A mí me parece que todo eso, digamos, y los compromisos hacia adelante fueron muy valorables. Ahora, me parece que lo que pasó en la Cámara es parte de la tónica de lo que se vive en esta Cámara, que es lamentable, y donde quizás la gran diferencia, creo yo, puede ser la fuerza que tiene, que no es así en el Senado, la fuerza que tiene el Partido Republicano, que tironea mucho a otros sectores de la derecha y que son los que han planteado, por ejemplo, que lo que sale, los informes Walech y Rettig, prácticamente fueron hechos por personas con sesgo, sabiendo que es una evidencia concreta y negando esa evidencia, han justificado el golpe como algo inevitable. Es decir, aquí hay una presencia de la extrema derecha que contamina a sectores de la derecha que no la hay en el Senado. Y eso, digamos, es lamentable porque incluso este negacionismo que tenemos en la Cámara hoy día como que se cae a pedazos, producto, por ejemplo, de la carta de los 24 o 27 condenados de Punta Peuco, o de lo que dice el ex miembro de las Fuerzas Armadas, digamos, que participó en la Caravana de la Muerte y que sale hoy día con una entrevista en el Mercurio. Entonces, creo que eso ha polarizado mucho y yo creo que lentamente empiezan a quedarse sin piso, porque la verdad es que hoy día yo empiezo a sentir que hay un consenso relativamente alto en la necesidad de que esta vez sí podamos contar con la información y reconstruir esas trayectorias para devolverle a Chile una calma y una serenidad que viene del trabajo hecho, de la justicia impartida. Bien, diputada, muchísimas gracias.